Estoy compartiendo pantalla, por favor, me dicen. Sí, está compartiendo, doctora. Gracias. Bien, vamos a iniciar la clase, la última clase, que era el miércoles pasado. Hemos hecho las generalidades de lesión celular reversible. Y decíamos de que en la lesión celular reversible los efectos o las alteraciones eran más funcionales que las mismas alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan en la célula. Y claro, las diferentes alteraciones bioquímico-moleculares nos van a llevar a las alteraciones estructurales, macroscópicas, microscópicas, etcétera. Pero estas alteraciones, especialmente las alteraciones morfológicas, microscópicas, macroscópicas, más se ven en lesión celular irreversible y no así en lesión celular reversible. Lo que caracteriza a la lesión celular reversible es que son más alteraciones funcionales que las mismas alteraciones bioquímico-moleculares. Ustedes saben muy bien que las células no son nada más ni nada menos que con una serie de componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura y, por supuesto, hacen función. Entonces, repito, en lesión celular reversible hay más alteraciones funcionales que escasas alteraciones bioquímico-moleculares que no nos van a hablar mucho de lesiones, de alteraciones morfológicas, ni macroscópicas ni microscópicas, ¿sí? Dependiendo del cuál sea el agente causal y la duración de la lesión. Acá tenemos cómo se desarrolla secuencialmente los cambios funcionales, los cambios bioquímico-moleculares y los cambios morfológicos en lesión celular reversible e irreversible. Repito, solo hay cambios funcionales y escasos cambios bioquímico-moleculares en lesión celular reversible. Una de las causas más comunes de lesión celular reversible es la hipoxia. Por supuesto que también existen una serie de causas que nos van a llevar a lesión celular reversible e irreversible. Las radiaciones, ciertas sustancias tóxicas, todas estas causas van a ir a lesionar cada uno de los componentes intracelulares, de los componentes estructurales y funcionales de la célula. Van a, como en este caso vemos, la lesión de la mitocondria, que primero altera su función y después su estructura. También hay lesión de la membrana plasmática, que altera su estructura y su función. Hay lesión de los lisosomas que van a expresarse en la mala función y, por supuesto, también alterando su estructura. También va a haber alteraciones estructurales en el citoesqueleto que nos van a llevar a un cambio en función y en estructura también, ¿sí? Entonces, como verán, también el núcleo sufre lesiones estructurales y funcionales. ¿Sí? Y después de explicar todo esto, vamos a entrar a lo que es uno de los ejemplos más típicos de lesión celular reversible, que es el edema celular. Empezaremos con las alteraciones, ya sea no importa cuál sea la causa para que se alteren las mitocondrias, podría ser hipoxia, podría ser radiación o sustancias tóxicas. Entonces vamos a ver cómo la mitocondria va a responder alterando su función y alterando su estructura. La mitocondria. Entonces aquí tenemos las causas de lesión mitocondrial, repito, hipoxia, radiaciones, sustancias tóxicas. ¿Sí?
Cuando hablamos de lesión mitocondrial, vamos a explicar cómo se alteran sus funciones y su estructura. Empezamos con las alteraciones funcionales. Ustedes saben muy bien que las mitocondrias son esos organitos intracitoplasmáticos que se ocupan de realizar una función importantísima, que es la de sintetizar moléculas de alta energía como es el ATP. Si nosotros lesionamos la mitocondria, entonces va a haber una disminución de la síntesis de ATP. ¿Cuáles son las causas que pueden lesionar la mitocondria? Repito, la hipoxia, radiaciones y cualquier sustancia tóxica. Entonces, esa mitocondria lesionada va a disminuir la síntesis de sus moléculas de ATP, que es la alta energía que necesita la célula para realizar sus funciones metabólicas, que es catabolismo y anabolismo. El anabolismo es la construcción de todos sus componentes estructurales y funcionales, y catabolismo es la destrucción de estos componentes estructurales y funcionales. Por lo tanto, para catabolismo y anabolismo necesitamos esta molécula de alta energía que es ATP. ¿Sí? Si nosotros tenemos disminución de la síntesis de ATP, entonces disminuye todas sus funciones metabólicas de la célula. Vamos a ver que va a haber una falla de la bomba de sodio, potasio y calcio. Aquí vamos a tener un acúmulo cuando falla la bomba de sodio, potasio. Estamos hablando de las fallas funcionales y hemos hecho fallar la función de la mitocondria con la disminución de moléculas de ATP, que es alta energía. Si no tenemos gran cantidad de moléculas de ATP, va a fallar la bomba de sodio, potasio, calcio. ¿Dónde se realiza la bomba de sodio, potasio, calcio? En la membrana celular. Ustedes saben muy bien que la membrana celular es semipermeable, depende su permeabilidad tanto del transporte activo y del transporte pasivo. En este caso, el transporte activo es el que va a fallar. Ese transporte activo necesita de energía, por lo tanto tenemos la falla de la bomba de sodio, potasio, calcio, donde vamos a tener una acumulación de sodio intracitoplasmático. Ustedes saben muy bien que la bomba de sodio, potasio, calcio que se presenta en la membrana celular, que es semipermeable utilizando energía, si no tenemos energía, entonces esa bomba de sodio, potasio, calcio va a fallar y se va a acumular sodio dentro del citoplasma de la célula. Y esta retención de sodio dentro del citoplasma de la célula nos va a llevar a detener líquido dentro de la célula. Y se van a acumular grandes cantidades de líquido dentro de la célula y eso se llama edema celular. Entonces, ¿qué es el edema celular? Es la acumulación de cantidades anormales, exageradas de líquido dentro de la célula. Y es un buen ejemplo de lesión celular reversible, el edema celular. Pero también vamos a tener disminución de la síntesis de proteínas por el retículo endoplásmico rugoso. Todas las funciones aquí van a fallar. La función de la mitocondria, que es generar moléculas de ATP, la función del retículo endoplásmico rugoso, que es la de sintetizar proteínas estructurales, ¿no es cierto? Los ribosomas libres, que sintetizan proteínas funcionales de la célula, ¿no? O aumento de la síntesis de proteínas anómalas también. Entonces, cuando no hay mucha energía y estamos hablando de proteínas, es que falla la síntesis de proteínas por el retículo endoplásmico rugoso, por los ribosomas libres o por el aumento de síntesis de proteínas anómalas, como por ejemplo las proteínas mal plegadas. Se acumulan estas proteínas mal plegadas porque está funcionando mal los elementos o los organitos que sintetizan estas proteínas estructurales y funcionales de la célula. Entonces, cuando se acumulan estas proteínas mal plegadas, es la base molecular para que nosotros podamos explicar por qué las enfermedades degenerativas de los viejos, por ejemplo.
hay enfermedades degenerativas en las personas, en los ancianos que acompañan, no a todos, pero estas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, entonces nosotros podemos explicar como su base molecular la acumulación de proteínas anómalas por la alteración en la función de las células por envejecimiento. También va a haber una lesión celular. Si nosotros continuamos con la causa, que es la hipoxia, entonces, y no retiramos esta causa cuando está en lesión celular reversible, entonces se pasa a una lesión celular irreversible, especialmente las mitocondrias. ¿Qué va a pasar aquí cuando la mitocondria entra en lesión celular irreversible? Va a llegar a morir la célula. Y esa muerte celular por hipoxia puede llevarnos a la necrosis o a la apoptosis, que son expresiones morfológicas de muerte celular. Entonces, la hipoxia, que va a llevar a una alteración irreversible de la mitocondria, eso nos va a llevar a una lesión celular irreversible, y esa lesión celular irreversible va a tener que empujar a esta célula a la muerte celular, que es necrosis o apoptosis, que son expresiones morfológicas de muerte celular. Eso con relación a las alteraciones funcionales, ¿no es cierto?, por hipoxia, por radiaciones o sustancias tóxicas. Empezamos por alterar levemente las funciones hasta llegar a la muerte celular. También altera la morfología. Si alteran funciones, también hay alteración de la morfología. Son escasas las alteraciones de la morfología en lesión celular reversible. ¿Qué vamos a tener en lesión celular reversible en las alteraciones morfológicas? Aumento del tamaño mitocondrial. Este aumento del tamaño mitocondrial se llama megamitocondrias. O puede disminuir también el tamaño de la mitocondria. ¿Sí? Se pueden observar inclusiones o condensaciones floculentas, que son unas formaciones eosinófilas que se ven dentro de la mitocondria. O puede también destruirse la mitocondria y se llama condriólisis. Entonces, esas son las alteraciones morfológicas. Como verán, son escasas las alteraciones morfológicas que se ven en la mitocondria cuando hablamos de lesión celular reversible. Son mucho más aparatosas en lesión celular irreversible. Alteraciones del genoma mitocondrial. Ustedes saben muy bien que la mitocondria tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas, etcétera, etcétera. Y sabemos que el ADN mitocondrial es más expresión del ADN de la madre, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que decimos que hay alteraciones del genoma mitocondrial que está asociada a las mutaciones del ADN ligada al cromosoma X, porque es más ADN de expresión de la madre. Entonces vamos a ver mutaciones del ADN ligadas al cromosoma X cuando estamos hablando de la alteración del genoma mitocondrial. Eso con relación a las alteraciones de la mitocondria. Entonces tenemos alteraciones funcionales que son mucho más aparatosas y alteraciones morfológicas que nos llevan a la megamitocondria, a la condrólisis, o alteraciones del genoma mitocondrial también que está ligada al cromosoma X. Si nosotros pasamos a entender la patología de la membrana plasmática, primero, si solamente nos quedamos en lesión celular reversible, vamos a tener que se altera la semipermeabilidad de la membrana celular. ¿Por qué? Porque la semipermeabilidad de la membrana celular está dada tanto por la bomba de sodio, potasio, calcio, que utiliza energía, y el transporte pasivo por simple difusión, que no utiliza energía. Entonces, por esos dos tipos de movimientos de sustancias se puede explicar la semipermeabilidad de la membrana celular. Entonces, cuando hay alteración de la semipermeabilidad, es que hay un intercambio, se altera este intercambio metabólico de la semipermeabilidad tanto
con utilización de energía y sin utilización de energía. También se alteran los receptores de la membrana. No se olviden que la membrana celular tiene proteínas estructurales que son receptores, que actúan como receptores, pero también tenemos proteínas estructurales transmembrana que actúan como canales, conductos que permiten el pasaje de sustancias sin utilización de energía de una de mayor concentración a otra de menor concentración. Pero también tenemos el pasaje de sustancias con utilización de energía de una de menor concentración a otra de menor concentración. Ejemplo de eso es la bomba de sodio, potasio, calcio. En este caso, si no hay, por ejemplo, en una hipoxia, va a afectar a las función de la mitocondria, va a haber menor cantidad de moléculas de ATP, poca energía. Lo primero que va a fallar va a ser el transporte activo, que es la bomba de sodio, potasio, calcio. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener retención de sodio dentro de las células, retención de agua, y eso nos va a llevar al edema celular. También se altera el reconocimiento y el contacto entre célula y su matriz extracelular. Eso también puede alterar cuando estamos hablando de la patología de la membrana plasmática. Ejemplo de estas alteraciones de la membrana plasmática sería en las células malignas, por ejemplo, no hay moléculas de adhesión como la fibronectina, y eso permite que estas células malignas se desprenden fácilmente y puedan dar metástasis. Se alteran las interacciones entre el medio interno y su entorno celular. También se puede alterar la movilidad celular. Entonces, miren, la patología de la membrana plasmática es bastante aparatosa. Se pierde la semipermeabilidad, el intercambio metabólico, se alteran los receptores, el reconocimiento de contacto entre célula y su matriz extracelular, etcétera, etcétera. Si nosotros analizamos la patología de los lisosomas, ustedes saben muy bien que el lisosoma es un organito intracitoplasmático membranoso que tiene 40 enzimas hidrolíticas ácidas y tiene una actividad catalítica. Entonces, cuando hay una alteración del lisosoma, esta actividad catalítica es inadecuada. Puede ser por déficit o puede ser por una función anómala de los componentes de las enzimas lisosómicas. Por ejemplo, aquí tenemos el tesaurismo, que está relacionado con el déficit por el déficit de enzimas formadas en los ribosomas. Ustedes saben muy bien que las enzimas son proteínas altamente específicas que se forman en el retículo endoplásmico rugoso y salen marcadas con la MP6. Y esas son las proteínas que tienen que ir a los lisosomas. Entonces, cuando hay un déficit de esas enzimas, se llama tesaurismo. En la arteriosclerosis hay un exceso de la oferta de triglicéridos que se depositan en las paredes vasculares. La neumoconiosis también es un material ingerido, pero que no tienen enzimas los lisosomas para poder degradar este material que es, por ejemplo, las partículas de carbón, que son aspirados a través de las fosas nasales, llegan estas partículas de carbón hasta el parénquima pulmonar y eso se dice la neumoconiosis. Entonces, no existen lisosomas para degradar esas partículas de carbón y se van acumulando en el parénquima pulmonar. También estas causas que estamos analizando, hipoxias, radiaciones, sustancias tóxicas, van a afectar al citoesqueleto de las células. Entonces también se presentan patologías del citoesqueleto. Aquí vamos a ver, se alteran los diferentes tipos de proteínas del citoesqueleto. Sabemos muy bien que el citoesqueleto está formado por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, ¿sí? Y dependiendo de cada uno de estos, de estas estructuras que hacen el citoesqueleto de la célula, las células van a tener diferente función.
¿no es cierto? Por eso es que se dice, se altera la estructura de esto, del citoesqueleto, y por supuesto que se altera la función de las células. Aquí tenemos cuando hay una alteración de los microfilamentos, como es la actina, la espectrina, la miosina. Cuando está alterado esto, por supuesto que las células musculares, tanto cardíacas, estriadas, van a fallar en su funcionalidad, ¿no es cierto? Los microtúbulos, que son otras proteínas que hacen el citoesqueleto, que forman cilios, flagelos, vellosidades, y también se forman el uso mitótico. Cuando estos están alterados, por supuesto que se van a alterar la actividad de los cilios, la actividad de los flagelos, la actividad de las vellosidades. Por ejemplo, tenemos cilios en el epitelio respiratorio. Los cilios de la mucosa del epitelio respiratorio, que es un epitelio que reviste las mucosas de las vías respiratorias, que son un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Por qué los cilios? Porque los cilios van a botar, no van a permitir que partículas de carbón, esas cosas, lleguen hasta las cavidades alveolares. Entonces, miren cómo protegen estos microtúbulos, que son los que están formando cilios, flagelos. Los flagelos se mueven gracias a sus microtúbulos. Las vellosidades también tienen su función de absorción gracias a los microtúbulos. Se forma el uso mitótico gracias a los microtúbulos. Y si los microtúbulos están alterados, se van a alterar todas estas funciones de los cilios, de los flagelos, de las vellosidades, y también se van a alterar la formación del uso mitótico. Los filamentos intermedios, que también son otros elementos que forman el citoesqueleto de las células. Ahí tenemos la citoqueratina, que es un filamento intermedio de las células epiteliales, la vimentina, la desmina, que son la vimentina, por ejemplo. La desmina es una proteína del fibroblasto, por ejemplo. Los neurofilamentos que se encuentran en las células nerviosas, ¿no es cierto?, como las neuronas en sus axones, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una alteración de estos filamentos intermedios, todas estas estructuras se van a alterar y van a alterar la función de cada una de las células que componen este tipo de proteínas del citoesqueleto. Cuando se altera la morfología de todo esto, tenemos lo siguiente. Cuando, por ejemplo, los cilios, aquí, cuando los microtúbulos no son suficientes, están alterados, se va a afectar a los cilios y estamos dentro del síndrome de Cartagena. No se van a mover estos cilios. Cuando las microvellosidades son escasas o no funcionan, entonces estamos frente al SPRU o malabsorción, porque las vellosidades son responsables de la absorción, ¿no es cierto? Por eso se encuentran en el tubo digestivo, más que todo en el tubo digestivo para la absorción de nutrientes. Los microfilamentos que acá están los microfilamentos, citoqueratina, vimentina, desmina, neurofilamentos. Cuando se altera eso, vamos a estar explicando el síndrome de Rey, la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, tenemos nosotros cuando se destruye la citoqueratina de las neuronas, o los neurofilamentos en las neuronas, vamos a tener las enfermedades de Alzheimer. Los filamentos intermedios, por ejemplo, estos filamentos intermedios, que es el citoesqueleto de los hepatocitos, cuando se degrada, entonces estamos hablando de los cuerpos de Mallory, ¿sí? Los hepatocitos en el citoplasma de los hepatocitos, los cuerpos de Mallory. Entonces, ¿qué son los cuerpos de Mallory? Es la degradación de los filamentos intermedios del citoesqueleto de los hepatocitos. Una causa para la aparición de los cuerpos de Mallory es la intoxicación por alcohol. Bien, también tenemos alteraciones estructurales y funcionales a nivel del núcleo en lesión celular, tanto reversible y irreversible. Entonces, el núcleo se va a presentar
Y aquí vemos núcleos cariorrexis, llamamos a un núcleo marchitado. Ustedes saben muy bien que con tinciones de eosinhematoxilina el núcleo se tiñe de un color basófilo. Y en lesión celular reversible e irreversible tenemos un nucleolo que se llama cariorrexis. Este núcleo no se ve ni muy basófilo ni muy eosinófilo, a eso llamamos núcleo marchitado o cariorrexis. La cariólisis, que es la desintegración enzimática del núcleo, y la pignosis, cuando el núcleo se hace pequeñito. Entonces, todas estas alteraciones podemos encontrar en lesión celular reversible y en lesión celular irreversible. Bien, esas son las alteraciones que podríamos encontrar tanto estructural y funcionalmente en la mitocondria, un ratito, en las membranas, en las membranas de las células, en los lisosomas, en el citoesqueleto, en el núcleo. Como verán, todas las estructuras que hacen la célula pueden ser alteradas en función y en estructura cuando estamos hablando de lesión celular. Vamos a ver solamente un ejemplo de lesión celular reversible, que es el edema celular. Y una causa para el edema celular es la hipoxia. O sea que aquí estamos dando ya la causa, que es la hipoxia, y el resultado sería la enfermedad de la célula, que se traduce como edema celular. ¿Sí? Entonces, edema celular por hipoxia, que es un ejemplo típico de lesión celular reversible. Una de esas causas frecuentes para la hipoxia, que es lesión celular reversible, el edema celular, que es lesión celular reversible por hipoxia, ¿no es cierto? Es un ejemplo típico de lesión celular reversible por hipoxia, edema celular. ¿Sí? Tenemos que entender qué es hipoxia. La hipoxia es la disminución de la tensión de oxígeno que llega a la célula. Hay varias causas de hipoxia. Tenemos, por ejemplo, la isquemia, que nos va a llevar a hipoxia. Entonces, ¿qué es hipoxia? Disminución de la tensión de oxígeno que llega a la célula. ¿Cómo nosotros vamos a explicar la patogenia o mecanismo de lesión celular? ¿Qué es patogenia? Yo voy a empezar a explicar, conociendo la causa, todas las alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan dentro de la célula, ¿no es cierto?, cuando está respondiendo al edema celular, hasta llegar a comprender por qué se altera la función, por qué se alteran las estructuras. Eso es patogenia. Es tratar de comprender y tratar de explicar todas las alteraciones bioquímico-moleculares que se presentan frente a un estímulo, y de esa manera explicamos por qué esa célula altera su función y por qué altera su forma. Eso es lo que voy a hacer, la patogenia o mecanismo del edema celular. Mi diagnóstico de esta lesión por hipoxia en la célula es edema celular. Entonces decimos, frente a la hipoxia, la célula responde con una falla de la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Si no hay oxígeno, ¿qué va a fallar? Primero, la fosforilación oxidativa que se realiza a nivel de las mitocondrias, ¿sí? Y si hay una falla de la fosforilación oxidativa que se realiza en las mitocondrias, va a haber una disminución de la síntesis de moléculas de ATP, que es alta energía que necesita la célula para realizar todas sus funciones anabólicas y catabólicas. Claro, si va a haber una disminución de la síntesis de las moléculas de ATP, va a haber un aumento del difosfato de adenina. Si disminuye las moléculas de ATP, aumenta las moléculas de ADP. Estos dos elementos, la disminución de las moléculas de ATP y el aumento del ADP, son elementos importantísimos para activar la fosfofructosinasa y la fosforilasa. Dos enzimas, la fosfofructosinasa y la fosforilasa. Dos enzimas que inician la glucólisis anaeróbica, porque estamos frente a una hipoxia.
Ahora, no todas las células pueden realizar glucólisis anaeróbica, solo realizan glucólisis anaeróbica aquellas células que pueden almacenar glucógeno en su citoplasma. Entonces, cuando las células que almacenan glucógeno en su citoplasma hacen glucólisis anaeróbica para seguir obteniendo moléculas de ATP. ¿Cómo es la glucosa anaeróbica? Las células van a echar mano de su glucógeno que está almacenado, especialmente las células musculares, estriadas y cardíacas, son las que almacenan glucógeno. Entonces, ese glucógeno la utilizan, se llama gluconeogénesis, utilizan el glucógeno para convertirlo en glucosa y así obtener moléculas de ATP. Eso pueden realizar muy bien las células musculares, tanto estriadas y cardíacas. En cambio, las neuronas no almacenan glucógeno en su citoplasma, ¿sí? Por lo tanto, no van a poder realizar este tipo de modificaciones. Directamente, si hay disminución de oxígeno, de glucosa, las neuronas van a tener que entrar en lesión celular más rápido que las células musculares, ¿no es cierto? Por este problema de que no almacenan glucógeno, no tienen esa capacidad de adaptarse a la hipoxia. Por eso las células musculares, estriadas, cardíacas, frente a la hipoxia, mueren a los 30 minutos y las neuronas mueren a los 5 minutos. Ahora bien, existen elementos intermedios de degradación del glucógeno cuando se está convirtiendo en glucosa. Y estos elementos intermedios de degradación de glucógeno a glucosa son el ácido láctico, fosfatos inorgánicos que se acumulan a medida que se va degradando el glucógeno y se convierte en glucosa, se van formando ácido láctico, fosfatos inorgánicos que se va acumulando en el citoplasma de las células. Esto permite la reducción del pH intracelular. Por lo tanto, aquellas células que hacen este tipo de metabolismo como una forma de adaptación celular, entonces va a entrar en acidosis metabólica. Cuando se acumulan los fosfatos inorgánicos, cuando se acumula el ácido láctico, esa célula entra en acidosis metabólica. Hasta ahí es adaptación celular. Pero si continúa la hipoxia, se pierde o se agota el glucógeno y va a entrar en lesión celular reversible que se le dé. Si continúa la hipoxia y lo come, se agota el glucógeno y la síntesis de moléculas de ATP. Frente a la falta de ATP, dice, fallan muchas funciones. Si ya no hay moléculas de ATP, claro que van a fallar. Primero, las funciones celulares. ¿Qué funciones celulares fallan primero? Antes de las fallas morfológicas, primero es la falla de las funciones celulares por falta de moléculas de ATP. La bomba de sodio-potasio, que es realizada en la membrana celular. Entonces, la membrana celular pierde la semipermeabilidad. Y como falla la bomba de sodio-potasio, que depende de las moléculas de ATP, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acúmulo de sodio dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio-potasio saca sodio fuera de la célula hacia afuera y mete potasio de afuera adentro. En este caso, si falla la bomba de sodio-potasio, se acumula sodio dentro de la célula. Y el sodio es hiperosmolar. Quiere decir que atrae el líquido. Por lo tanto, se retiene líquido dentro de la célula. Se retiene cantidades anormales de líquido dentro de la célula y eso se llama edema celular, que es un buen ejemplo de lesión celular reversible. Este edema celular, grandes cantidades de agua dentro de la célula, por supuesto que va a afectar a todas las estructuras internas que tiene la célula.
Va a afectar a la mitocondria, va a afectar al núcleo, va a afectar al retículo endoplasmático. Todos los orgánulos intracitoplasmáticos van a estar afectados porque también tienen membranas semipermeables y también sufren el edema celular. El núcleo, por ejemplo, responde a este tipo de alteraciones con una condensación de la cromatina nuclear. Miren, en lesión celular reversible, el núcleo responde con una condensación de la cromatina nuclear. Ahora bien, estamos en lesión celular reversible y hemos dicho al inicio de esta clase que en la lesión celular reversible son más alteraciones funcionales que morfológicas. Por lo tanto, vamos a analizar cuáles son esas alteraciones funcionales de las mitocondrias y después vamos a ver las alteraciones morfológicas de las mitocondrias cuando estamos hablando del edema celular. Las alteraciones funcionales que caracteriza por falta de síntesis de la mitocondria. Entonces, uno es no poder sintetizar moléculas de ATP. Esa es la primera alteración funcional. ¿Sí? Ahora, la apertura del poro de transición de la membrana mitocondrial crea un canal de alta conductancia por donde se pierden los hidrogeniones por la semipermeabilidad de la función mitocondrial. Entonces, se profundiza más la función de la mitocondria. Ya habíamos visto de que la hipoxia hacía fallar la síntesis de ATP. Pero ahora estamos viendo que esta síntesis de ATP también va a crear apertura de poro de transición en la membrana mitocondrial, creando un canal de alta conductancia por donde se pierden hidrogeniones. Entonces hay una pérdida de la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial. Primero es la alteración de la función por falta de hipoxia. No hay mucha síntesis de ATP. Ahora estamos haciendo fallar la morfología de la membrana mitocondrial, haciendo perder la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial. Eso profundiza de sobremanera la disminución de la producción de moléculas de ATP. Entonces quiere decir que se profundiza más, se altera más la función, una de esas funciones que tiene la mitocondria, que es la producción de moléculas de ATP. Entonces, tenemos dos proteínas, una la ciclofilina D, que es una proteína que activa la apertura del poro de transición de la membrana mitocondrial externa. Entonces, cuando hay una hipoxia, primero esa hipoxia va a permitir activar a la ciclofilina D, que abre el poro de transición de la membrana mitocondrial, permitiendo el escape de hidrogeniones y se profundiza más la alteración de la función para la producción de moléculas de ATP. Pero hay otra proteína que es la ciclosporina, que evita la apertura del poro de transición de la membrana mitocondrial. Esta ciclosporina se utiliza como tratamiento en lesión celular mitocondrial. Hasta ahora estamos viendo solamente disminución de una de las funciones de la mitocondria, que es síntesis de ATP, ya sea por hipoxia o ya sea por la pérdida de la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial. Vamos a ver cuáles son las alteraciones morfológicas. Estamos en lesión celular reversible, tienen que ser escasas las alteraciones morfológicas. ¿Cuáles son esas alteraciones morfológicas? Primero vamos a ver crestas mitocondriales que se hallan edematizadas, achatadas, y podríamos decir ensanchadas por el edema. Y también aparecen unas densidades amorfas eosinófilas, quiere decir que estas densidades amorfas eosinófilas son estructuras ricas en fosfolípidos. Son las famosas condensaciones floculentas de las crestas mitocondriales. Entonces, ¿qué son las condensaciones floculentas de las crestas mitocondriales? Son la acumulación de fosfolípidos en las crestas mitocondriales que se tiñen de un color eosinófilo. Esas son las condensaciones floculentas. Como en lesión celular reversible, que es el edema, se altera la membrana celular. Por supuesto que se va a alterar las funciones y se va a alterar un poquito la forma de la membrana celular.
¿Cuáles son las alteraciones funcionales? Y hemos visto que falla. Primero, por falta de moléculas de ATP, falla la difusión facilitada con utilización de moléculas de ATP. Una de ellas es la falla del transporte activo, que es la falla de la bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces hemos dicho que cuando falla la bomba de sodio-potasio, que utiliza energía, y como no tiene energía esta célula, se va a acumular sodio dentro de la célula, y el sodio atrae agua. Se acumula grandes cantidades de agua dentro de la célula y eso se llama edema celular. Bueno, si esta célula está aumentando de volumen porque tiene mayor cantidad de agua dentro de ella, pero no está aumentando sus proteínas estructurales ni funcionales, entonces secundariamente falla el transporte pasivo. ¿Por qué? Porque se separa esta célula, su membrana celular de su citoesqueleto se separa. Entonces, cuando se separa la membrana celular, que solamente estaba fallando su bomba de sodio-potasio por falta de energía, ahora va a fallar también su semipermeabilidad sin utilización de energía, ese transporte pasivo, porque esos conductos que permiten el pasaje de sustancias pequeñitas sin utilización de energía, también esos poros transmembranas se van a hacer mucho más permeables y se van a ir fallando el transporte pasivo. Pero además, la separación del citoesqueleto permite deformar el citoesqueleto y van a empezar a aparecer unas vesiculaciones bien, no muy aparatosas en la membrana celular, pero lo más importante es que el desprendimiento del citoesqueleto y de la membrana celular hace de que se pierdan las microvellosidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque las microvellosidades, los cilios, están unidos a su citoesqueleto, y si la membrana celular se desprende del citoesqueleto, entonces fácilmente se pierden las microvellosidades, los cilios, todo eso, ¿sí? Entonces, conclusión, cuando hay una alteración de las funciones de la membrana celular, primero se altera el transporte activo, después el transporte pasivo y luego se altera la morfología con pérdida de las microvellosidades por el desprendimiento del citoesqueleto, de la membrana celular de su citoesqueleto. ¿Cómo explicamos las alteraciones funcionales y morfológicas del retículo endoplásmico rugoso? Ustedes saben muy bien que el retículo endoplásmico rugoso es el que sintetiza proteínas a partir del ARN mensajero que sale del núcleo, llega al ribosoma del retículo endoplásmico rugoso y ahí es donde se hace la traducción y la formación de proteínas estructurales que utiliza en la estructura de la célula, o proteínas funcionales que salen fuera de la célula, como las hormonas, por ejemplo. Todo eso necesita energía, ATP, y como no hay moléculas de ATP, entonces va a haber menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales. Función, se está atacando la función, está alterando la función con menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales. ¿Y cómo vamos a explicar nosotros el retículo endoplásmico rugoso con su alteración morfológica? Va a estar edematizado, ¿sí? ¿Cómo se edematiza? Entonces se desprenden los ribosomas de la membrana del retículo endoplásmico rugoso y se profundiza más la alteración de su función, que es síntesis de proteínas estructurales y funcionales. ¿Cómo explicamos la alteración funcional y estructural del retículo endoplásmico liso? ¿Qué hace el retículo endoplásmico liso? Sintetizan lípidos de cadena larga. Entonces, en el edema va a haber menor síntesis de lípidos de cadena larga, va a haber menor funcionalidad de este organito intracitoplasmático. Y morfológicamente, ¿qué vamos a tener? Edema también. Igual hablaríamos del aparato de Golgi, donde va a alterar las funciones del aparato de Golgi, por ejemplo,
hace madurar a las proteínas que han sido formadas en el retículo endoplásmico rugoso, por ejemplo, o la transforma, ¿no es cierto?, haciendo conjugar proteínas con hidratos de carbono, como las glucoproteínas, haciendo conjugar las proteínas con lípidos, como las lipoproteínas. Todas esas funciones del aparato de Golgi también va a estar alterado y morfológicamente el aparato de Golgi también va a estar edematizado. ¿Cuáles son las alteraciones morfológicas del citoplasma celular? ¿Cómo vamos a ver nosotros ya la célula, su citoplasma celular? Va a estar pálido porque está acumulando líquido. Va a haber presencia de pequeñas vesículas que le dan el aspecto de apolillado. Estas pequeñas vesículas que no se tiñen con tinciones universales como es la eosinhematoxilina, porque cada organito intracitoplasmático, para que se tiñe y para que se pueda ver, necesitan de tinciones especiales. Pero aquí te dicen presencia de pequeñas vesículas en el citoplasma de la célula con edema que se ve como apolillado, porque no se tiñen pues esos organitos intracitoplasmáticos con las tinciones universales y ese espacio va a parecer como si fuera un espacio vacío. Por eso tiene el aspecto de apolillado cuando estamos viendo la célula edematizada con tinciones universales que es eosinhematoxilina. Hay escasas figuras de mielina intracitoplasmática cerca de la membrana plasmática. ¿Qué representan las figuras de mielina? Son acúmulo de la degradación de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos degradados son escasos cerca a la membrana y se colorean de un color hialino. Por eso se llama figuras de mielina. ¿Cómo vamos a ver el núcleo? El núcleo va a presentar una cromatina condensada, anfófila, por el pH ácido. Toda la célula, desde adaptación celular, se hace ácida. Las células adaptadas son ácidas. Las células lesionadas, lesión celular reversible y reversible, son ácidas también. Las células muertas son ácidas también. Bien, acá está un ejemplo esquematizado, la disminución de las moléculas de ATP, la isquemia, el primer organito intracitoplasmático va a afectar su funcionalidad, que es la mitocondria con disminución de la fosforilación oxidativa, que nos va a dar como resultado la disminución de moléculas de ATP, y si disminuye la molécula de ATP va a haber disminución de la bomba de sodio-potasio, va a aumentar la glucosis anaeróbica, que nos lleva a disminuir el pH, entonces se hace una célula ácida, ¿no es cierto? Y eso nos va a crear grumos de cromatina nuclear. También la disminución de las moléculas de ATP nos va a llevar al desprendimiento de los ribosomas por el edema y va a haber menor síntesis de proteínas. Miren, aquí es más, en lesión celular reversible son más alteraciones funcionales que alteraciones estructurales. Acá va a fallar la bomba de sodio-potasio, la semipermeabilidad de la membrana celular, va a haber aumento de la entrada de calcio, se va a acumular agua, sodio, va a haber un aumento de la salida de potasio y vamos a tener hinchazón de la célula que va a afectar a todos los organitos intracitoplasmáticos. Y esta es la morfología de una célula en lesión celular reversible, en el edema celular. Esta célula normal y esta célula edematizada. Está aumentada de tamaño. Estas vesículas que ustedes ven es porque se ha desprendido el citoesqueleto, del citoesqueleto la membrana celular, entonces se hace frágil y se hace vesiculaciones, se pierden o se desprenden los cilios, las microvellosidades también. Y luego tenemos edema de todos los organitos intracitoplasmáticos. Miren, edema del núcleo, pero hay una condensación de la cromatina en lesión celular reversible. Hay edema del retículo endoplásmico rugoso con desprendimiento de los ribosomas. Hay edema de las mitocondrias con condensaciones floculentas dentro de las crestas mitocondriales, ¿sí? Que son estas densidades pequeñas.
Después también se estimula la autofagia por los lisosomas, porque son organitos lesionados que tienen que ser destruidos. Entonces, todos esos, miren, son más alteraciones funcionales que estructurales en lesión celular reversible. Hasta aquí la clase de hoy día, que es lesión celular reversible, con un ejemplo de lesión celular reversible que es el edema celular por hipoxia. El miércoles entraremos directamente a lesión celular irreversible que desencadena en muerte celular, que es apoptosis y necrosis. Gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao.